Bienvenidos mis amigos, mis amigas, mis preciosos y mis preciosas, bienvenidos en esta bella noche. Quiero compartir con todos ustedes esta maltita calentita, ¿verdad? Y por supuesto el tema de hoy, que va a ser el tema sobre los condenados. Vamos a estar viendo el libro de los Romanos, vamos a estar repasando, ¿verdad? El Brit Hadashah, llamado Nuevo Testamento, para ver quiénes son los condenados, ¿verdad? En verdad. La gente es muy dada a condenar, somos muy condenatorios, ¿verdad? Y también, pues, en la misma medida ponemos una puerta ancha, ¿verdad? Primero ponemos la puerta ancha y luego condenamos, ¿verdad? Eso lo hacemos mucho, como seres humanos. Entonces vamos a estar viendo este tema de los condenados. Vamos a empezar por Romanos 8.3. Vamos a empezar leyendo en Romanos 8.3, ¿verdad? Y el emblema es condenó al pecado en su carne. Condenó al pecado en su carne, ¿verdad? El emblema de esta enseñanza es condenó al pecado en su carne, porque estamos hablando sobre los condenados. Entonces en el 8.3 de Romanos nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley era una fortaleza, la ley era la riqueza, la solidez, la firmeza, pero por la carne era débil. Luego lo vamos a estar repasando todo en la versión del hebreo de Diego Ascunce, ¿verdad? Y lo vamos a entender mejor. Dice: Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, utilizando un argot deportivo, le ganó al pecado en su cancha, en la cancha de tomar un cuerpo terreno y mediante esta carne de limitación vencer al pecado. Entonces, eso para empezar, ¿verdad? Dice que condenó al pecado en su carne. Ahora, ¿de qué manera se ha entendido esto de venció al pecado, condenó al pecado en su carne? Tenemos que leer la previa a este verso de condenó al pecado en su carne para no malentenderlo, porque si malentendemos que condenó el pecado en su carne, lo malentendemos, entonces vamos a acabar entendiendo lamentablemente de que lo que hizo Yahshua HaMashiach es patentar o dignificar el pecado. De tal manera que el que peca se puede sentir digno porque como el pecado está dignificado por el Mashiach, ojo donde nos metemos. Condenó al pecado en su carne, vamos a ver lo que es. Vamos a ver, por lo tanto, los que son los verdaderos condenados. Y vamos a ver qué significa, porque vamos a ver que al final los condenados son los que no van a situar bien el plan salvífico, empezando por este verso, de condenar al pecado en su carne, en la carne del Mashiach. Los condenados vamos a acabar entendiendo que son los que comprenden en ese verso de condenó al pecado en su carne, lo que entienden es lo que quieren entender, y lo que quieren entender es que Yahshua HaMashiach patentó y dignificó el pecado. De manera que ya el pecado goza de dignidad y dignifica a todo aquel que lo practica. Fíjense por dónde se van ya. Ahora, tenemos que estar leyendo la previa a ese verso condensatorio de la enseñanza de hoy, que es condenó al pecado en su carne.
tenemos que atender a la previa, que está en Romanos 7, 5 al 22. En Romanos 7, 5 al 22 nos dice así, preciosos y preciosas, en esta bella noche, dice así, dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿verdad? ¿Qué fue el postrer Adán? Espíritu vivificante. El espíritu vivificante, ¿qué puede vivificar? Espíritus que se muevan en el espíritu, en el ruach, ruachim, ¿verdad? Pero por la carne, no puedes, porque la carne es débil. Ahora, la Torá es fortaleza, porque la Torá, ¿qué es? Ruach. Pero la carne, que parece más densa, es débil. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, pasiones pecaminosas porque lo prohibido nos llamaba la atención, tenía atracción, ¿verdad? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Para la ley de qué? Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. La ley del pecado, de la carne. Ya estamos bajo un régimen de ruach, de espíritu, al ámbito que le pertenece la ley, la Torá, porque la Torá es ruach. Las palabras que yo os he hablado son ruach y son vida, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del ruach, del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es la letra? Carne. Si la letra se queda en letra, es tinta y es carne. La letra que tiene que pasar al ámbito ruach, al ámbito espíritu. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la Torá. La Torá me declaró lo que era el pecado. Entonces, como la Torá me declara lo que es el pecado, tiene más atracción en mi carne, en mi pasión, porque tengo atracción por lo prohibido. Pero una vez que paso al ámbito ruach, al ámbito espíritu, y no lo dejo en letra, entonces sí, entro a ese ámbito ruach, a ese ámbito para que lo sirvamos bajo el régimen nuevo del ruach Elohim, del espíritu vivificante, que es el postrer Adán, Yahshua HaMashiach. Lo vamos entendiendo ahora, ¿verdad? Dice, porque tampoco conociera la codicia, ahí está, por cuanto me lo prohíbe, entonces lo hago, porque me llama la atención. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. ¿Están entendiéndolo, verdad? Mas el pecado, tomando ocasión por el mitzvot, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Claro, lo mostró. Al decirte que no, muestra que tú tienes una atracción natural en tu carne por transgredir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir al ruach, afuera de la carne y de la letra, a interiorizar el ruach. El ruach son las palabras del Mashiach, la Torá pura. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por el mitzvot, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, sin la Torá, el pecado está muerto. Ahora, no puede eximirse ni exonerarse nada de la ley, de la Torá. ¿Por qué? Porque en todo hay Torá. ¿Entienden? Entonces, por eso el pecado ha tomado ocasión. Y por ende la muerte. Si no, no existiría. Si la ignorancia, si el ignorar el mandamiento, si el ignorar la Torá te librara de cometer el pecado, entonces no habría la consecuente muerte, pero la hay. ¿Por qué? Porque la Torá
Y en todo hay Torah lo que te da es el conocimiento, la binah, el entender del pecado. Te lo pone en situación para que lo veas. Mira, esta es tu atracción. Si sigues así, si sigues dando rienda suelta a tu hombre natural animal, te vas a encontrar esa situación no de espíritu, no de ruach, sino de muerte, de letra, de carne, de debilidad. Yo sin la Torá vivía en un tiempo, pero venido el mitzvot, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la Torá, sin el conocer de la Torá, vivía en un tiempo, pero venido el mitzvot, alumbrándome, el pecado revivió, porque entonces ya me vino la atracción natural consecuente y yo morí. Un yo interno, un yo interior, ¿verdad? Un yo, dice, en el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Y allí que el mismo mitzvot, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Por mi debilidad, por mi carnalidad, por mi carne, por no estar en el ámbito ruach. Porque el pecado tomando ocasión por el mitzvot, porque el pecado tomando la ocasión por el mitzvot, me engañó y por él me mató. El pecado tomando ocasión por el mitzvot que te dice no pecas, pues ahí es donde se ensaña, haciéndote pecar, te engaña y te mata. Por eso la consecuente muerte. De manera que la Torá a la verdad, a la emet, es kadosh, apartada, y el mitzvot apartado, justo y bueno. De manera que la Torá es a la verdad apartada y el mitzvot de la Torá apartado, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mitzvot, a fin de que por el mitzvot el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque me mostraba algo que no es bueno, ¿verdad? Y lo que me identificaba de que en mí estaba la muerte, el pecado, la tendencia al mal, la carne, es que producía en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Ahí mostraba que yo estaba muerto, que yo estaba en un ámbito carne, carnalidad, letra, pecado. Porque sabemos, esta es la clave, porque sabemos que la Torá es espiritual. La Torá, la verdadera Torá aplicable a mi vida, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, tendencia al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oye, no quiero hacer una cosa, la aborrezco, sé que es perjudicial, pero la hago. ¿Por qué? Porque me muevo en un ámbito carne, carnalidad, animalada, letra, muerta. Entonces, así hay mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Lo que hacen no lo entienden por qué lo hacen. Están como en piloto automático, ¿verdad? En surrealismo, en trance. No entienden lo que hacen. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, siguiendo ese orden, que parece que ahí te pierdes en el pecado, porque es sobremanera pecaminoso. Imagínense, estar haciendo toda la vida lo que no entiendes y haciendo lo que no quieres, sino lo que aborreces. Ya parece que tu vida está perdida y parece que ya te empuja todo al suicidio. Pero ahora, por esa misma vía de la salvación de Yahshua,
que pone delante de nuestros ojos, dice, y si lo que no quiero hacer, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. Si lo que no quiero hacer, porque me perjudica, porque es intrínsecamente malo, esto hago, lo que estoy aprobando más es que la Torá es buena. Por lo tanto, en un mundo totalmente desviado, en que ya la gente hace lo que no quiere hacer, lo que no querría hacer, no querría ser maltratador, no querría ser ladrón, pero lo es. ¿Qué están aprobando con esto? Que la Torá es buena. Stop. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto, como lo malversan totalmente, dicen, bueno, entonces yo no soy el que hago el pecado, es la responsabilidad del pecado en sí, ¿verdad? Pero, claro, esto es esconderse, tuve miedo y me escondí, bueno, ya saben. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice el verso anterior, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser espiritual. El pecado que mora en mí es lo que me convierte en un ser carnal y a entender letra y no ruaj, espíritu, ritual, culto exterior, apariencia. Entonces, ese pecado ya no lo hago yo. ¿Por qué? Porque fíjense ahora lo que dice. No lo hago yo en cuanto a mi hombre interior, porque dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta Torá, que el mal está en mí. Quiero hacer el bien, pero estoy incapacitado para hacerlo. ¿En qué? En la limitación de mi carne, pero no en el ruaj. No en el ámbito ruaj, que habita con Elohim, que es ruaj. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Elohim, pero veo otra Torá en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Veo otra Torá en mis miembros. Somos miembros disgregados de la mente, que va contra la ley de mi mente. Si tuviera mente estaría conectado en Elohim, por cuanto si son miembros, si son que otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que es puro ruaj, la mente es puro ruaj, puro Elohim, entonces esos miembros somos desconectados de la fuente, desconectados de la mente. Y que me lleva cautivo, como ser carnal, ya a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros. Miserable de mí, por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de tendencia al mal, de pecaminosidad, de letra, de culto aparente exterior, ¿verdad? Ritual. Ahora, gracias doy toda Rabá a Elohim por Yahshua HaMashiach, patrón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne estoy vendido, que mientras yo me mueva en el ámbito de la carne, obedecería a otra clase de ley, que es la ley del pecado, que me lleva a la muerte, ¿verdad? Con la mente, conectado mis miembros a la mente, que es Ruach, que es Elohim, sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne, si obro en carne, a la ley del pecado. Ese es el precedente de condenó al pecado en su carne, para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ya la antesala es Romanos 8.1, para ya acabar de entenderlo y empezar a leerlo ya con versiones que nos van a clarificar mucho más, que son versiones directamente hebreas, ¿verdad? Del hebreo. Entonces, dice, ahora pues, ninguna condenación, condenó al pecado, condenó
condenó a la carne, condenó a los que se mueven en el ámbito de la carne intencionalmente, una vez que la Torá les ha desvelado que ellos no pueden por la carne, no pueden combatir por la carne, porque son vencidos por cuanto la carne es débil. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, puro Ruach, ámbito de puro Ruach, las palabras de su boca, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dice nuestro Mashiach. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, al culto exterior, al ritual, a la letra. Sino conforme a qué? Conforme al Ruach, una Torá interiorizada. Porque la Torá es espiritual. No es un culto exterior ni un ritual. Y entonces, ahora sí, ya vamos a encontrar la respuesta de que condenó al pecado en su carne, Yahshua HaMashiach. No te está diciendo que lo que hizo fue patentar o dignificar el pecado. No vino Yahshua HaMashiach a dignificar el pecado, a que tú te puedas sentir digno aún pecando y habiendo pecado una vez que la Biblia, que la Torá te ha declarado que era pecado. No te va a dignificar nunca eso. Condenó al pecado en su carne. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a resumir en pocas palabras. Condenó al pecado en su carne es que lo descalificó. Yahshua HaMashiach descalificó al pecado. El pecado delante de él no vale nada. La carne delante de él no aguanta, es limitada, no vale nada. La letra delante de él no vale nada, es tinta. ¿Verdad? Entonces fue lo contrario. No dignificó al pecado, ni patentó al pecado, lo que es que lo descalificó. Descalificó al pecado. Y si tú pecas a sabiendas, porque la Torá te hace ver, si tú pecas a sabiendas, entonces ya te estás moviendo en carne. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí están, enlistado, mírenla ustedes, ¿verdad? Borracheras, contiendas, enemistades, pleitos, latrocinios, embustes, ¿verdad? Y ahora sí vamos a leerlo directamente de esta versión. Todo lo que hemos leído anteriormente lo vamos a leer en la versión de Huascunce para que entendamos verdaderamente lo que es que condenó el pecado en su carne. Primero vamos al 8.1 que dice: así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruach, del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con Mashiach Yahshua, me ha liberado de la Torá, de la ley, del pecado y de la muerte. 8.3 dice: porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo, digamos, dotando a la letra del Espíritu, ¿verdad? Aunque la letra siempre estuvo con el Espíritu, para todos aquellos que entendían con el Espíritu, con el Ruach, porque la Torá siempre fue espiritual y así lo entendieron los hombres espirituales. Porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra, con una tendencia pecaminosa como la nuestra, sería la traducción. Aunque él, por supuesto, fue tentado en todo, dice, pero sin pecado, o sea, no estaba en él esa inclinación al pecado. Pero venció al pecado en la limitación del cuerpo. Por eso le quitó la autoridad al pecado y a la muerte. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado, y haciéndolo
ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. Es decir, esto sí es rico de entender, dice, ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana iba a acarrear todo el pecado, toda la muerte de por siempre, porque le pertenecía ¿a qué? A la carne, acarrear con el pecado. Porque el pecado toma ocasión, ¿verdad?, de que existe una Torá, de que existe una ley, una Torá, y la carne no la puede cumplir. Entonces el hombre estaba condenado a vagar eternamente en un cuerpo de carne, que de por sí estaba incapacitado para cumplir una Torá espiritual. ¿Entienden? Entonces vamos a leer todo el capítulo 7, ya para acabar. Dice así. Seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive, por ejemplo, una mujer. Desde el verso 5, los vamos a leer. Desde el verso 5 al 22, dice, 7, 5 al 22. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, letra, régimen de la letra, régimen de la carne, de la pecaminosidad, del culto exterior, del ritual, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, ¿verdad? Un culto de apariencias, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá porque hemos muerto aquello que nos tenía en muletas, dice esta versión, que nos tenía apenas que no podíamos ni andar bien. De modo que estamos sirviendo en una nueva forma provista por el Ruach, por el Espíritu, y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. Porque en muletas quiere decir que estaba incapacitado, inválido. La carne está inválida, el culto exterior está inválido, las apariencias inválidas para cumplir una Torá que es espiritual eminentemente. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Y entonces no me hubiera forzado la Torá a tener que asistir que me asistiera a pedir ayuda de la asistencia del Ruach, porque mi carne no podía. Entonces es cuando me vuelco ¿a qué? A una Torá espiritual, que me eleva, ¿verdad?, que me hace vencer mi límite. ¿El límite de qué? El límite de mi carne, de mi tendencia a un culto exterior aparente, pecaminoso. Y Yahweh no lo permita, más bien la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que es la codicia sin la Torá que dice no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto valiéndose del propio mitzvot, y entonces despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá yo estaba vivo, pero cuando el mitzvot en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mitzvot, me engañó. Pero esa oportunidad no es para que caigas en el engaño, es para que recurras al Ruach, al Espíritu, a las palabras de vida de Yahshua HaMashiach. Porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mitzvot, me engañó y por medio del mandamiento el pecado me mató. Así que la Torá es kadosh, esto es, el mitzvot es apartado, justo y bueno. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte, y Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado. ¿Verdad? Yo quiero hacer una cosa buena, pero es que si no voy donde está el Ruach Elohim, que son las palabras del Mashiach, no puedo. Entonces, como no puedo y hago lo contrario a lo que en verdad deseo, en la cerrazón de mi carne, entonces apruebo que la Torah es buena, porque la Torah es espiritual. Dice, entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte, y Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado
por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida, es decir, pecaminoso sobreabundantemente, pues sabemos que la Torá es del Ruach, pero en lo que a mí se refiere estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que me libertara el espíritu vivificante, que es Yahshua HaMashiach. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. En esas está el mundo. Ahí están, por eso tienen ideas del suicidio, incluso gente que goza del mayor bienestar, dándose los mayores caprichos y placeres, pero sin embargo están en esta depresión. ¿De qué? De hacer lo que no quieren. Dice, hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo de que la Torá es buena, pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza, de mi carne, de la cerrazón de mi carne, de la limitación de mi Mizraín carnal, de mi limitación, que es Egipto, carnal. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, a no ser que vaya a las palabras de Mashiach, que es el brío para hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No es mi ser interior, sino un ser animal, letra, ritual, culto exterior, aparente. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torah perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente, desconectado del Ruach, de la mente, soy miembro, en trance, una Torá diferente en mis miembros, una que batalla con la Torá en varios miembros de mi cuerpo, dice una que batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará. Nos ha dado provisión. Por eso el eterno bendito sea Elohim es Ruach y Yahshua HaMashiach es el espíritu vivificante. El Ruach vivificante, el padre de los espíritus, ¿verdad? Y el padre de los espíritus de los profetas. Dice, ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro patrón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torá de Yahweh, en la cual me deleito. Con mi mente, cuando tengo mente. Pero si soy con mi vieja naturaleza, entonces soy esclavo de la Torá del pecado. Y entonces la conclusión es esta, ¿no? Condenó al pecado en su carne, no es que va a dignificar nunca el pecado, sino que lo va a dejar convicto, puesto que ha sido anunciado por la Torá que el pecado va a encajar en todos aquellos que renuncian a la Torá. Y la Torá, que renuncian a la Torá, diciendo encima, muchos de ellos, que manejan Torá, pero perteneciendo a un culto exterior, un culto de letra, un culto de las apariencias, ¿verdad? Farisaico. Entonces, condenó al pecado en su carne, no lo dignificó, nunca lo va a dignificar a ese pecado, que lo deja convicto, mostrando la Torá, y que deja incapacitado a todo aquel que carnalmente quiera entender las cosas espirituales. Más pecado se acarrea, porque no puede obedecer Torá en un entendimiento de letra, en un entendimiento de carne. Más pecado se va acarreando, porque hay que establecerse en el Ruach, en las palabras de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Para estar
con el Padre de los Espíritus, con el Padre de los Ruahim, que nos da la vida y que todo en él, todas las palabras que emanan de su boca, de la boca de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, no condenó al pecado, no condenó al pecado en su carne, quiere decir, no lo dignificó al pecado, ni va a dignificar nunca a los que se mueven en un ámbito carnal, en un ámbito de pecado, ¿verdad? Lo que te quiere hacer es que veas que es sobremanera pecaminoso hacer lo que no quieres, porque estés bajo un régimen de letra, de ritual, de carne, queriendo operar en las cosas espirituales. El pecado se va a desbordar en ti de tal manera que va a ser sobremanera pecaminoso, pero a fin de que entiendas y mueras a esa limitación de tu carne y nazcas a un culto sin apariencias, sin rituales, sin letra muerta, sino un culto de vida, entendiendo la Torá, pasando la letra al corazón. Entonces, viviendo en ese pacto que establece Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Con todos los suyos. Entonces, la Torá es para seres espirituales. La Torá nunca puede ser para seres carnales que quieran operar las cosas espirituales, ¿verdad? Porque se acarrean pecado tras pecado y si se descuidan, pues son encontrados como ese pecado, esa masa de pecado que Yahshua HaMashiach condenó, invalidó, cercenó en su carne, ¿verdad? Ahí está la garantía de que ese pecado, de que esa muerte, de que esa transgresión va a ser finalmente totalmente borrada, ¿verdad? Y hasta aquí. Espero que lo hayan entendido bien. Es un tema un poco difícil de explicar, pero creo que ha quedado bien para el esplendor del Todopoderoso. Así que, Beshem Yahshua HaMashiach, buenas noches a todos. Shalom, shalom.